Buen día para todos. En esta oportunidad voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría 230, documentación de auditoría. Esta norma es muy importante porque ella nos facilita la planificación, la ejecución de una auditoría que vayamos a realizar. Para empezar, tenemos la naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. La documentación de auditoría que cumpla los requerimientos específicos y la documentación de otras vías que sean aplicables. También tenemos la evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor. Permite también al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. La documentación de auditoría nos es útil también para algunos propósitos adicionales, como lo son los siguientes. Uno, facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución de la auditoría. Dos, facilitar a los miembros del encargo y responsables de la supervisión de la dirección o a la supervisión del trabajo que estén dentro del cumplimiento y revisión de conformidad con la NIA 220. También permite al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. El objetivo principal es de preparar la documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría, así como también la evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las normas internacionales de auditoría y otros reglamentos. Tenemos las definiciones. La documentación de auditoría. La documentación de auditoría es un registro de los procedimientos de auditoría aplicados de la evidencia de auditoría que obtengamos o que haya alcanzado el auditor. El archivo del auditor. El archivo del auditor es una carpeta u otros medios que el auditor vaya a utilizar para almacenar los datos que vaya a recopilar mediante la auditoría. Tenemos el auditor experimentado. Es una persona capacitada con experiencia y conocimientos de auditoría. De auditorías. Los requerimientos. En los requerimientos tenemos la preparación oportuna de la documentación de auditoría. En ella el auditor prepara la documentación de auditoría oportunamente, como nos explica el párrafo A1. Mucho gusto, mi nombre es Julio González. Voy a platicar acerca de la NIA 230, documentación de la auditoría. La documentación de los procedimientos realizados durante la auditoría y evidencia de auditoría, aquí es donde el auditor debe de preparar la documentación suficiente y apropiada para que un auditor con experiencia pueda entender la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría llevados a cabo, los resultados y evidencia obtenida en la auditoría, asuntos importantes y conclusiones y juicios profesionales alcanzados. Dicha información debe presentar la información relacionada al profesional que desarrolló la auditoría, fecha en que se terminó el trabajo, revisor del trabajo de auditoría y la fecha en que se realizó el trabajo de auditoría. Asuntos importantes que se presentaron en el transcurso de la auditoría y sus acciones a seguir. Cuando el auditor establece necesario realizar procedimientos de auditoría adicionales o nuevos después de la fecha establecida para la emisión del dictamen del auditor, este debe documentar
las circunstancias, los procedimientos adicionales realizados, la evidencia obtenida, las conclusiones y su efecto en el dictamen del auditor y cuando fueron realizados y revisados los cambios y por quién. Debemos de tomar en cuenta que no existe una forma, extensión y contenido establecido para la presentación de los documentos de la auditoría. Esto depende mucho de la entidad, la naturaleza de los procedimientos a realizar, el riesgo de representación errónea de importancia relativa, la evidencia obtenida, asuntos importantes tratados durante el trabajo y las conclusiones que se alcanzaron. Dentro de la documentación, esta documentación es registrada en papel o medios electromagnéticos, creando así un paquete final de la auditoría, donde encontramos, primero, un programa de auditoría, luego un análisis, memorándums, resúmenes, cartas, minutas o actas de reuniones o discusiones y documentación relevante en la auditoría. Esta documentación es importante y debe ser suficiente y apropiada, que documente el trabajo completo de auditoría, mostrando que cumple con las normas internacionales de auditoría. El auditor, para facilitar esa tarea, puede hacer un sumario que presente los asuntos importantes identificados durante la auditoría y los procedimientos que se llevaron a cabo. Esta herramienta permite revisiones efectivas e inspecciones eficientes de la documentación. Ahora, hablando un poco acerca de la compilación del archivo de la auditoría, el auditor debe de completar y compilar el archivo final de la documentación de la auditoría de manera oportuna después del dictamen del auditor. Y en caso que el auditor juzgue necesario modificar o añadir documentación después de la compilación, deberá documentar sus razones específicas y cuándo y por quién se hicieron estas revisiones. El tiempo establecido para la compilación, de acuerdo a la NIC 1 y normas relevantes, es de 60 días después del dictamen del auditor. Este proceso no implica un procedimiento de auditoría. Se requiere que la firma retenga la documentación del trabajo por un periodo mínimo de 5 años a partir de la fecha del dictamen del auditor. En el caso que el auditor juzga necesario desviarse de un requisito por las NIAs, debe documentar sus razones y cómo se logra el objetivo de dicho requisito, siguiendo los procedimientos adicionales que se haya establecido. Y estos casos se presentan cuando la NIA no es relevante y cuando el requisito es condicional. Muchas gracias.